manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en una realidad que transforma su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. A continuación presentamos la conferencia Hijos del Progreso, explorando el efecto entre conectividad y productividad, organizado por Colombia 4.0. Nuestro invitado en la tarde de hoy es Gabriel Jurado Parra, viceministro de Conectividad MINTIC. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en este evento que es tal vez icónico porque reúne a toda la gente que está en un mundo un poco complejo que nos tocó vivir ahora, que es el mundo de la disrupción. Cuando éramos niños chiquitos, muchos tal vez, quizá Manuel, quizá Mario, quizá algunos de los que tenemos algunos pelos en las canas, pero muchos no sabrán que había un personaje en las tiras cómicas que se llamaba Dick Tracy. Y Dick Tracy era un policía, tenía un ayudante que se llamaba Pronto Gómez, y Dick Tracy, para comunicarse con su ayudante, usaba algo que para los niños de la época que vivimos nosotros la niñez era una cosa wow, la más sorprendente, la más extraña, la más avanzada, y era un radioteléfono que estaba en el reloj. Entonces él sencillamente decía Dick Tracy llamando a Pronto Gómez, y entonces en los dibujitos animados salía ahí como unas ondas que simulaban el sonido, y su ayudante le contestaba, y eso era la cosa más avanzada en esa época de la vida. Y cuando uno empieza a avanzar en la vida y empieza a ver que ya no solamente el relojito sirve para hablar, sino el relojito le anuncia a uno las pulsaciones del corazón, el relojito le avisa cuando lo están llamando, pero el relojito se conecta a la computadora, el relojito sirve para prender las luces, para apagarlas, y empieza uno a ver todos los devices, todos los aparatos que ha generado la sociedad hoy, y empieza a mirar cómo es que se está cambiando la vida y cómo es que se está cambiando la forma en que hacemos las cosas cotidianas. Dice uno, necesariamente estamos en una época disruptiva. Hace 100 años el avance más importante que tenía la humanidad era el automóvil de motor de combustión interna. Esa época de principios del siglo pasado, en donde el señor Henry Ford diseñó toda una industria a partir de los automóviles y que marcó un hito en la historia de la humanidad. Y hoy, 100 años después, estamos presenciando un mundo en donde definitivamente los avances, en particular el avance y el desarrollo de la inteligencia artificial, está cambiando la vida de los seres humanos. Y eso llama muchísimo la atención porque de alguna manera en una sociedad que por las razones que sean, podríamos durar un día entero mirando cuáles son las razones de desigualdad, no en Colombia, sino en la humanidad en general, cuáles son esas razones, pero al final una inquietud le genera a uno esta disrupción de tanta tecnología en un mundo donde no todo el mundo puede acceder a una conexión a Internet. Y justamente por eso esta tarde he querido plantear un interrogante que tiene que ver con cómo la conectividad tiene un efecto real en la productividad y cómo entonces todo ese mundo de la innovación tecnológica, de la analítica de datos, de la inteligencia artificial, del blockchain y todo esto que estamos viviendo hoy, solo es posible si y solo si tengo acceso a una conexión de Internet de banda ancha. Por eso se hace tan importante tener claro que ese efecto de la conectividad, ese efecto de tener un acceso a Internet es absolutamente fundamental porque es la puerta de entrada que nos va a permitir lograr aprovechar esta disrupción digital. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente se quedó, ya. Entonces ahí uno hace una pregunta que es el punto de partida y es, ok, si efectivamente, saludo a mi colega, la viceministra Sindey, a quien felicito además por todo este
maravilloso escenario preparado aquí en Colombia 4.0. Entonces, si uno mira, y vamos a ir no solo a América Latina, las brechas que existen en conectividad, las brechas que existen en el uso de las herramientas tecnológicas, del total de 643 millones de personas que habitamos la América Latina, estos son datos del Banco Mundial, hay una brecha de cobertura que se estima en el 7%, pero que con seguridad es mayor. Tan solo el 55% de las personas que vivimos en América Latina tenemos acceso a Internet, ese es, digamos, un promedio. Y lo más grave es la siguiente brecha, que es la brecha de uso, porque si bien es inferior a la de acceso, el hecho de que haya 240 millones de personas que tienen una brecha en el uso de la conectividad genera un interrogante muy inquietante, y es ¿cómo vamos a incluir a esas personas en este mundo de la conectividad? ¿Cómo los vamos a capacitar? ¿Cómo los vamos a incluir en esa transformación digital para que sean parte de los ciudadanos que deben aprovechar esta disrupción que hoy estamos teniendo? Y estas cifras son preocupantes. Si uno ya se va a Colombia y mira la puerta de entrada a este mundo, pues entonces las cifras que tiene que mirar son estas dos. ¿Cómo está Colombia en el acceso a Internet de banda ancha? Y ustedes ven en las gráficas dos cifras que inquietan, tanto en el acceso a Internet móvil como el acceso a Internet fijo. El acceso a Internet móvil tenemos, el acceso a Internet fijo tenemos cerca del 62% de los hogares conectados. Colombia tiene algo así como 17.5 millones de hogares. Los hogares en promedio son de 2,9 personas según el DANE. Entonces quiere decir que tan solo cerca de 10,7 hogares, 10,7 millones de hogares tienen acceso a Internet, lo que significa que estamos por fuera 7,5 millones de hogares. Eso ya es inquietante. Y si uno mira la penetración de la banda ancha móvil, no hablando de telefonía móvil como tal, porque la penetración en telefonía móvil es muchísimo más alta, pero hablando de telefonía móvil, de Internet móvil, la penetración es mucho menor. Y si ustedes miran, y qué pena hacer la comparación, pero estamos pues casi que en el grupo de los países rezagados en la América Latina en accesos a Internet. Y esto es muy grave porque lo que significa es que estamos haciendo algo mal o hemos hecho algo mal, y finalmente estar en la cola de la fila lo que significa es que hay muchas personas en Colombia que no tienen acceso a todo este mundo que está brindando hoy el desarrollo tecnológico, particularmente todas estas tendencias que hoy vemos y que aquí estamos viendo en Colombia 4.0, y son personas entonces que si las mantenemos aisladas, pues no van a cambiar su situación de pobreza o de dificultad o de falta de conocimiento. En suma, entonces, uno dice, estas cifras preocupan porque de alguna manera, si bien tenemos una cobertura del 83.7% en cobertura móvil, nos hace falta llegar a lo que el presidente llama la Colombia profunda, que son esos sitios del territorio del país que por razones comerciales o por razones geográficas no ha llegado ningún operador a prestar el servicio de Internet. La siguiente, por favor. Y más se preocupa uno cuando entonces empieza a hacer un zoom en el mapa de Colombia y se empieza a dar cuenta que la situación de pobreza en muchos de los departamentos de nuestro país está asociada a la brecha digital. Uno mira Guajira, uno mira Bolívar, uno mira Sucre, Chocó, uno mira Cauca, esto es Putumayo, los departamentos Arauca, esto es Bichada, Baupés, y uno mira Amazonas, todos los departamentos más despoblados del país son los departamentos que de alguna forma tienen un elemento natural que podría generarle riqueza. No nos vayamos lejos, Guajira es un departamento que tiene las minas de carbón más grandes de la América Latina. Si uno va a Chocó, Chocó tiene los yacimientos de oro más grandes del país.
y tiene tal vez una de las biodiversidades más grandes del planeta. Si uno miraba Cauca, exactamente igual, y empieza uno a mirar departamento por departamento y se da cuenta que son departamentos muy ricos en recursos naturales, departamentos muy pobres en el índice de ingresos de su población, completamente pobres. Y entonces uno hace una reflexión y dice, tal vez la respuesta está aquí. Pueden haber muchas respuestas, claro. A esto se asocian fenómenos como el narcotráfico, el analfabetismo, bueno, muchas cosas podríamos mirar, pero sí entiende uno que aquí hay una relación directa en la falta de conectividad en estos departamentos y su grado de pobreza. Entonces eso supone un reto bien chévere, chévere como dice mi vice Cindy, chévere, porque de alguna manera empieza uno a hacer una correlación entre lo que es el hecho de tener una conectividad de internet de banda ancha y el hecho de tener una productividad muchísimo más alta. Entonces, cuando uno mira los índices de crecimiento económico de los últimos años, sacando el año 2020, que por supuesto es un año completamente atípico porque fue el año de la pandemia, uno encuentra que el crecimiento en general de nuestros países no pasa en los estimados del año 23 y 24 no hay ninguno que pase del 5%. Uno mira el comportamiento del año 22, que tal vez es el que mejor nos sirve para referenciar, es el año de la pospandemia, es un año, particularmente el 22, en donde la economía se reactivó en todos los países de la región, producto tal vez de ese consumo reprimido que tuvo la humanidad en la época de la pandemia, producto también de estos fenómenos de recuperación que se dieron en los diferentes países. Colombia tuvo un comportamiento, la verdad, excepcional en la región, pero si uno compara esto con los índices de conectividad, empieza finalmente a decir, aquí hay un campo muy grande para poder mejorar. La siguiente, por favor. Y cuando uno mira la participación del sector de TIC en el PIB, que es una cosa bien importante, uno logra entonces mirar dos cifras que son interesantes. Primera es que el crecimiento de este sector es muy superior al promedio del crecimiento del PIB nacional. Este es el PIB del año 22, que fue muy bueno, con un crecimiento del sector del 16,3%, muy a pesar de las dificultades, porque para nadie es un secreto que este sector viene en un proceso que es complejo, particularmente los PRSTs están teniendo una situación, digamos, que se ha vuelto reiterativa en los últimos años, y es una rápida y acelerada obsolescencia tecnológica que los lleva a tener unas mayores inversiones en menor tiempo, una disminución de los ingresos, producto tal vez de muchos fenómenos, entre esos en Colombia, la competencia y por supuesto una disminución de los ARPUs de los operadores. Entonces eso genera una situación que pareciera un poco contradictoria, porque mientras el sector está jalonando cerca del 16,3% en su crecimiento anual, año 2022, este año va a ser un poco diferente, pero está jalonando de esta manera y uno ve que paradójicamente los ingresos de los operadores y los márgenes se estrechan, se estrangulan porque cada vez hay menos posibilidad de mayor rentabilidad. Pero entonces uno dice, bueno, aquí claramente hay, pasas a la siguiente, aquí claramente hay un efecto en la relación de la inversión en el sector de las TIC, en el sector de la conectividad y el crecimiento del país. Y yo creo que eso es algo que es bien importante tener en cuenta, y por eso eventos como este son importantes, porque generan justamente todos esos nidos de pensamiento que permiten que este sector siga creciendo. Dicho esto, paso a la siguiente parte de esta presentación, es decir, habiendo cerrado esa conclusión de que este sector y la conectividad inciden en la productividad. Entonces veamos cómo es el tema de la conectividad y cómo estamos. Y con esto, devuélvete al anterior, porfa. Con esta gráfica arranco muchas presentaciones que hago, porque esta gráfica a mí me causa no terror,
me causa una alarma que debería estar en todos quienes hacen política pública en el mundo. Y se la conté antier en Cartagena a la Unión Europea en una reunión que tuvimos con varios delegados de los países de América Latina, diciendo que de nada nos va a servir que hagamos muchísimas cosas al interior del país si no nos damos cuenta de esto que está pasando. En el año 2020, que es un año, ya lo vimos, atípico porque fue el año en que nos encerraron a todos en la casa para trabajar, para estudiar, no podíamos salir, fue una cosa muy rara porque la pandemia de verdad a todos nos marcó. Yo recuerdo y como anécdota, yo era el que iba de mi casa, era el encargado de hacer el mercado llegaba y tocaba lavarlo todo con jabón Fab y secarlo, iba en una cantidad de cosas que nos tocó pasar y vivir. La primera vez que salí de mi casa me sentía un ser extraño, muy raro, porque parecía un astronauta como con 3 tapabocas. Aquí mi señora esposa, la señora Jeticas, me mandó hasta con, ¿cómo se llama?, con gafas y todo. Y salí esa primera vez al peaje de Patios a recoger un medicamento de ella que llevaba un señor en una moto. La impresión tan horrible que a mí me dio cuando llegué al peaje de Patios, que ustedes lo conocen, que es yendo a La Calera, y eso parecía una película de esas de la Segunda Guerra, con 2 carros de policía y una cantidad de soldados ahí en unas trincheras que pusieron, porque pusieron unas barreras para que la gente no pasara, todo por el tema de la pandemia. Bueno, para aterrizar en lo que quiero contarles es que como nadie salía y todo el mundo estaba pegado a la internet, los niños que tenían, porque muchos no tuvieron, y ahora me voy a referir a eso, los niños que tenían la posibilidad de tener un device, un computador, una tablet, tomaban sus clases. A nosotros se nos volvió muy común estar todo el día en conferencias por Teams, por Google Meet, por Zoom, por la aplicación que fuera, y eso lo hacíamos todo el día. Y ese año, que fue el crecimiento fuerte del tráfico, tuvimos a nivel global, en todo el planeta, un tráfico equivalente de 47 zettabytes. Los ingenieros saben que un zettabyte equivale a 1 billón de terabytes. Es decir, en el año 2020 el tráfico en todo el planeta fue de 47 billones de terabytes, una cosa que no le cabe a uno en la cabeza. Si uno llega al año 2023, que es esta época, diciembre, terminando, a hoy ya estamos doblando ese tráfico. A hoy estamos llegando a una cifra cercana a los 100 billones de terabytes de tráfico en todo el planeta. Eso ya, haber pasado, doblado ese tráfico en tan poco tiempo, lo pone uno a pensar. Pero si miramos el año 2025, que eso es en 2 años, vamos a estar por el orden de 175 billones de terabytes. Y en el año 2030, que esos son 7 años que se pasan muy rápido, vamos a estar en 612 billones de terabytes. Y para escandalizarnos un poco más, en el año 2035 vamos a estar consumiendo en todo el planeta 2.142 billones de terabytes. Eso es una cifra que a uno no lo cabe en la cabeza. Entonces, claro, esto supone un reto gigante porque uno empieza a mirar y dice, ¿de dónde va a salir tanto tráfico? Pues el tráfico va a salir de todo lo que estamos viendo hoy. Todo el tema de blockchain, todo el tema de analítica de datos, todo el tema de open data, todos los fenómenos de inteligencia artificial, todo el tema del Internet de las cosas va a requerir unas capacidades impresionantes, y es bueno generar esta reflexión porque entonces lo primero que uno tiene que hacer es la pregunta de, ¿están las redes en Colombia y en el mundo capacitadas para absorber la cantidad de tráfico que está trayendo esta sociedad disruptiva digital hoy? Y la respuesta es no, no estamos preparados, hay que decirlo con franqueza. Y yo creo que muchos de ustedes hoy ya lo experimentan. Pónganse en el 82 con carrera 11 frente al Centro Andino, un viernes a las 6 de la tarde, que todo el mundo está mandando el chat, que qué hubo, que nos vemos, que te mando el video, que estoy aquí, o a las 10 de la noche, y empieza el telefonito a dar vueltas y el iconito este a dar vueltas, y entonces uno empieza a echarle la huela, por no decir una mala palabra,
este operador sí que es malo, este es malo. Y va y uno revisa, el doctor Aguiar que está acá, va y revisa la intensidad de la señal de esa celda celular y dice, hombre, pero eso está bien, esa no tiene reporte, están los índices de calidad, bla, bla, es una antena 4G. Y empieza uno a darse cuenta que tal vez lo que está pasando es lo que pasó en el tráfico de las grandes ciudades como Bogotá. Y es que nos quedamos cortos en la autopista de la información que transporta los datos. Entonces, esta es una reflexión que es muy importante porque de nada nos sirve todo lo que está pasando hoy en el mundo si nosotros no generamos una planeación adecuada de las redes troncales, no solo en Colombia, sino en todo el planeta. No nos vaya a pasar lo que le pasó a esta ciudad de Bogotá, que cuando algún arquitecto muy famoso, que se llama el señor Le Corbusier, propuso que se hiciera de la avenida Caracas algo como para París eran los Campos Elíseos, al tipo lo tildaron de loco, que cómo se les ocurría hacer una avenida de 300 metros de ancho, y pues hicieron la Caracas que está hoy, y pues todos ustedes saben que ir de la Caracas a las 6 de la tarde, del centro a la 72 puede gastar uno una hora a un promedio de velocidad de 3 kilómetros por hora. Si le hubieran hecho caso al señor Le Corbusier, tendríamos una amplia avenida con espacios para caminar, con ciclorruta, con muchos carriles, con metro, con transporte público, pero eso no fue posible. Entonces la reflexión es que eso no nos pase en el tema de conectividad, porque si nosotros no preparamos nuestras redes troncales para lo que se nos viene, pues vamos a tener un trancón que va a frenar nuestro desarrollo y que nos va a limitar estas posibilidades que vienen. La siguiente, por favor. No, anterior, devuélvete. Santa María. Me están empujando, eso es que estoy demorando mucho. Bueno, entonces, por todas estas circunstancias, nosotros dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo. Y hay que hacer algo que suponga una planeación, no a corto plazo, una planeación a largo plazo. Y por eso, cuando llegamos con el ministro Lizcano, nos pusimos a la tarea con el ingeniero William y con varias personas del ministerio a decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, lo primero que dijimos es, tenemos que mejorar la conectividad porque es la puerta de entrada a todo este mundo. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, llevar conectividad a zonas rurales, eso nadie lo discute. La única forma en que vamos a generar igualdad entre campo y ciudad es que campo y ciudad tengamos las mismas posibilidades de acceso y de conexión a Internet. Segundo, hacer del Internet y de las tecnologías digitales un instrumento de transformación social. Los accesos a Internet solo tienen sentido cuando uno le cambia la vida a la gente con el acceso a Internet. Es decir, claro, es muy rico, y yo además debo confesarles que del poquito tiempo que me queda para ver cosas divertidas en el teléfono, me entretiene mucho TikTok porque como ya sabe qué es lo que me gusta, entonces me pasa esos videitos cortos que no se demoran más de un minuto y es entretenido. Pero realmente la conectividad no es para estar en el TikTok, no es para estar en el Face, no es para estar en el Instagram chismeando. No, la conectividad de Internet tiene sentido cuando se me vuelve en una herramienta que me ayuda a mejorar mis capacidades, a mejorar mis aptitudes, a tener más conocimientos y a su vez esos conocimientos me ayudan a tener más posibilidades laborales o a hacer emprendimientos que se traduzcan finalmente en una mejora de mis condiciones económicas. A eso es que tenemos que apuntarle y justamente por eso esta tarea del ministerio es tan responsable, porque casi que nosotros estamos generando unos mecanismos tecnológicos para decirle a la gente mejore su calidad de vida. Yo siempre cuento esta historia que me parece muy linda y me gusta repetirla porque es la historia de una comunidad de conectividad en la vereda, el Oasis, San Isidro, se me olvida, en el municipio de Tello, en el Huila. Y para hacer la historia corta y no aburrirlos, en esa vereda la gente se unió y armaron una red de Wi-Fi y conectaron con un satélite de Starlink la conectividad y empezó toda la comunidad, son 40 familias, 120 personas a tener internet. Lo administran ellos, lo manejan ellos, las señoras que son más organizadas que nosotros son las que recaudan la plata. Pero la historia bonita es de una de las mamá cabeza de familia de esa comunidad,
que se metió a un curso en el SENA y lo perfeccionó en unos tutoriales de YouTube, hacer esos dibujitos que hacen las señoras en las uñas, que son todas unas obras de arte, aprendió a hacer los pies, aprendió a peinar, y a esa señora se le ensambló una página, y la señora en el TikTok aparece ofreciendo sus servicios. Pues la señora, que era una señora en la que su familia solamente tenía 1 o 2 comidas al día, en los que sus niños iban con limitaciones a la escuela, en que vivían en unas condiciones muy difíciles, en un sitio donde además lo único que entra es la luz, porque allá no entra ni celular, ni radio, no entra nada. Esta señora logró, con esa conexión a internet, hacer un emprendimiento, y hoy esa señora va todas las semanas entre 2 y 3 municipios, incluido Neiva, a hacer los domicilios de las personas, de las señoras que se agendan, para que le arreglen las uñas, le hagan el dibujito, le arreglen el pelo. ¿Qué pasó en la economía de la casa de esa señora mamá de familia? La economía mejoró, la señora mejoró sus ingresos. Hoy esa señora contribuye con 30,000 pesos mensuales al pago de la factura de internet. Entonces ya no es un internet subsidiado, sino es un internet que ella está pagando. Y ese es un ejemplo muy bonito de lo que realmente tiene que ser una conexión a internet en la vida de las personas. El fin no es tener una conectividad, la conectividad es un medio. El fin es que la gente pueda mejorar su calidad de vida, el fin es que la gente pueda mejorar sus ingresos, que la gente se vuelva, ojalá, rica con emprendimientos gracias a una conexión a internet. Obviamente tenemos una tarea grandísima de desplegar infraestructura, promover todo este tema de eliminación de barreras, fortalecer a los pequeños prestadores y adelantar la asignación del espectro, que valga la cuña, estamos ya en la recta final de la asignación del espectro de 5G y de las bandas remanentes de 4G. Nos quedan 20 días, todos los días vamos mirando el reloj para ver a qué horas vamos a terminar esta subasta, que ha sido bien compleja, pero de alguna forma hace parte de todo un enfoque sistémico en donde la asignación del espectro juega un papel muy, muy, muy importante. Siguiente, Vivi, por favor. Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque todo eso suena muy bonito y dice, bueno, sí, pues este viceministro vino a echarnos un cuento que ya sabemos, y que hay que tener conectividad y que eso va a cambiar la vida de la gente y que el emprendimiento y tal. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a partir de este ícono, y aquí está el director ejecutivo de Sintel que me va a desmentir, pero con él y con el documento inicial que nosotros hicimos visualizando cómo tenemos que mejorar las redes troncales, cómo tenemos que desplegar redes departamentales, regionales, cómo tenemos que mejorar la conectividad en carreteras y cómo es que tenemos que llegar a esa ruralidad y a esas comunidades de conectividad. Arrancamos un proceso para construir un documento soporte que nos va a servir de ruta para que en los próximos 10 años Colombia tenga una guía de a dónde tiene que apuntar en materia de conectividad. Esto se pega a los insumos que la banca multilateral, el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo han venido planteando en sus diferentes documentos y en sus diferentes trabajos que están haciendo, y básicamente aquí lo que nosotros vamos a llegar es a construir un documento que, vuelto en un COMPES, nos permita tener el mapa de qué es lo que necesitamos para lograr esas metas de cobertura y de conectividad, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las tecnologías que nos van a ayudar a eso, cuáles son los recursos con los que contamos del fondo de las TIC, del FUNTIC, y qué recursos necesitaríamos de la banca multilateral. El DNP ya preliminarmente, y por aquí está Emilio que tiene esa tarea de ayudarme en eso, nos ha dicho que les suena el plan que tenemos nosotros de poder lograr ejecutar el plan de conectividad en los próximos 3 años sin tener que recurrir a nada diferente a los créditos de la banca, porque la plata no nos alcanzaría, tendríamos que esperar algo así como 10 años para desarrollar este plan,
y obviamente en 10 años la vida ya habrá cambiado. En 10 años ya no estaremos hablando de inteligencia artificial. Quizá en 10 años estemos hablando, quienes vieron La Mosca, la película La Mosca, sabrán que hay una cosa que es bien interesante, que es la descompresión de la molécula y cómo la molécula pasa a través de una conexión a otro lugar y vuelve y se comprime y vuelve y sale la persona. Posiblemente lleguemos a eso, yo no sé, se le acabará el negocio a las aerolíneas, pero los que están en el mundo de las TIC ganarán mucho billete. Pero entonces la reflexión es, nosotros necesitamos estos recursos para poder lograr ejecutar ese plan de conectividad y llevar la conectividad a esa gente que no puede esperar 10 años. Nosotros no podemos parar el plan de conectividad a 10 años porque realmente la gente hoy necesita igualdad de oportunidades y acceso a la conectividad para poder cambiar su vida, para aprender, para conocer. Obviamente eso también pega con algo que hemos venido desarrollando, que es el modelo de obligaciones de hacer, que es ese modelo en donde los operadores, en vez de darnos dinero por el uso del espectro, nos pagan generando cobertura, y lo estamos haciendo también, por aquí está Doris que está ayudándonos en eso, en todo el tema de las renovaciones del espectro. Hay algunos proyectos muy importantes como el de zonas comunitarias para la paz, que son 1.180 zonas Wi-Fi que tienen un sentido muy importante y son zonas que se están instalando en 172 municipios que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Y eso tiene todo un fondo muy importante porque son zonas a donde antes lo único que llegaba eran las balas de los unos y de los otros, y hoy les estamos llevando conectividad para que esa gente pueda transformar su vida. Y hay una cosa que es bien interesante y son las comunidades de conectividad, que es ese caso que les contaba de Tello, son esas veredas, esas comunidades indígenas, esos cabildos, esos consejos comunitarios que se organizan en su comunidad geográfica para poder ayudar a llevar la última milla. Para nadie es un secreto que muchos operadores hoy no llegan a donde está la necesidad porque no les da el mercado. Y eso no pasa en la Colombia profunda. Yo vivo pasando la montaña de La Calera y allá durante 15 años tal vez el operador fue Telefónica. Y Telefónica le robaban los cables cada 2 segundos y hasta que un día se cansó de poner cables nuevos y no volvió. Y entonces nos quedamos sin internet. Y entonces llegó un señor que dirá que le estoy haciendo publicidad, un señor que se llama Evernet, que arrancó con una camionetica viejita y una escalera de palo a colocar fibra óptica, y hoy ese señor es el que presta el servicio de conectividad en la vereda. Entonces, el modelo de comunidades de conectividad se basa en ese ejercicio, en un ejercicio localizado en donde llevar la última milla sale muchísimo más barato. Y por supuesto todo esto parte de 2 cosas que estamos haciendo este año, que son las líneas de fomento para esas comunidades y para los pequeños proveedores de internet, los pequeños ISPs, que tienen unas economías de escala y de alcance mucho menores que las de los grandes operadores, y a quienes les quedará muchísimo más fácil llegar a esa capilaridad, a esa Colombia profunda, como decimos. Bueno, aquí lo que le decía a los hogares, el gran reto es que nosotros los 7,5 millones de hogares que nos hace falta conectar, los podamos conectar hasta de aquí al año 2026. Aquí hay una participación de cómo se ve en los departamentos, pero ya les llamo la atención sobre este punto. Cuando uno hace un cálculo de una tarifa promedio de 10 megas hogar, está hablando más o menos de 75.000 pesos por conexión. Si uno multiplica eso por los 7,5 millones de hogares que nos hace falta conectar, estaríamos hablando que se requeriría aproximadamente cada mes 537.000 millones de pesos para poder pagar esto. Es decir, en un año conectar, cuando digo conectar no es el CAPEX, no es la instalación, sino es el mantenimiento de esos hogares que hoy no se han podido conectar, subsidiarlos, que es el modelo que muchos países han optado, algunos en parte, algunos en todo y algunos en poco, pues nos equivaldría a nosotros en Colombia hacer inversiones en OPEX al año de 6,5 billones de pesos. Eso es absolutamente insostenible, porque en 2 años
tendríamos que hacer cada 2 años una reforma tributaria para pagar el Internet de 7,5 millones de hogares. Entonces, por eso es que volvemos un poco al principio de esta charla. La única forma que nosotros vamos a hacer sostenible este modelo es que esos 7,5 millones de hogares puedan entrar a la economía productiva, puedan generar como la señora de Tello que aprendió a hacer uñas y hoy gana plata, pueda esa gente, esos hogares, pagar esos 75.000 pesos. Esa es la única forma como vamos a lograr que efectivamente se mantenga la conexión universal durante todo el tiempo. Y quienes hemos estado en el ministerio, obligados al ministerio, sabemos que esos temas y esos procesos de subsidios pues funcionan los 2 años en que uno hace el programa, pero ahí no pasa nada, se pierde el esfuerzo. Da mucho dolor ir a muchos sitios de este país. Yo fui hace tal vez como unos 2 años a la Laguna de la Cocha y me encontré con una antena grandísima llena de telarañas que decía Compartel. Y yo decía, pues claro, es que aquí no hubo sostenibilidad, el operador terminó su contrato y como ya no había más plata, pues se fue. Y entonces dice uno, se perdió la infraestructura y se perdió la posibilidad de mantener conectada a esos ciudadanos. Por eso el gran reto, y a eso le está apuntando este plan, es a que este dinero que se requiere para garantizar la universalidad en la conexión a Internet de manera permanente pueda salir de la gente, que sea la gente con la generación de los ingresos que le va a dar la posibilidad de tener acceso a Internet, la que diga yo pago esto. Ahí también hay que decirlo, y también hago siempre esta cuña, también obedece a un tema de no solo incapacidad de pago, sino también de cambio de mentalidad. Ustedes se van a cualquier vereda en Colombia el sábado a las 4 de la tarde y van a ver a todos esos campesinos que duran trabajando toda la semana, durísimo la tierra, y se van a la tienda de la vereda a echar pola, como decimos coloquialmente. Y uno ve las canastas ahí llenas y esos todos ahí más como alegres, compadres ya bien borrachitos, y uno se pone a hacer cuenta cuánto gasta ese señor en la pola de ese fin de semana y por lo menos gasta 20, 30 mil pesos. Yo no sé cuánto valga una cerveza, pero yo creo que mínimo gasta 30 mil pesos. Si eso lo multiplicamos por las 4 semanas del mes, son 120 mil pesos. Entonces un poco el ejercicio que yo hago en estas charlas es decirle a los papás, venga, destine la mitad de la pola del mes para pagarle a su hijo una conexión a Internet. Porque si usted le da una conexión a Internet a su hijo va a cambiar no solamente la historia de él, sino le va a ayudar también a cambiar la historia de su familia. Y quizá después ya con tanta plata que su hijo gane, no tenga que limitarse a la cerveza, sino tal vez pueda pasarse a un whisky. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que cambiar. La siguiente. Bueno, y aquí hay algo que siempre lo presenta la viceministra Sindey y que me parece que es una gráfica que nos ayuda a entender entonces cómo esta conectividad que nosotros estamos planteando apunta a la productividad. Y quiero referirme a 2 cosas que están aquí señaladas, que es el tema de emprendedores y de las startups y al tema de empresas. No podemos concebir la mejora de los ingresos, particularmente de las pymes, que generan el 80% de los empleos en Colombia, no podemos concebirla si no se integran a este ecosistema de transformación digital. Y todas las empresas lo pueden hacer. Aquí el ministerio está haciendo unos programas muy bonitos, como Mi Tienda en Línea, por ejemplo, que son procesos que generan la posibilidad de que ese tendero del barrio pueda tener una plataforma electrónica y transaccional que le permita llevarle domicilios a sus vecinos y aumentar sus ventas. A eso es que hay que apuntarle, a que efectivamente la tecnología sea completamente útil. El capital y las fuentes de financiación son fundamentales y por eso en materia de conectividad nosotros estamos trazando una línea en donde vamos a mezclar los ingresos del fondo, el pago de los aportes de espectro en especie y también los recursos de crédito. Por supuesto que una regulación dinámica, porque hoy más que nunca la regulación tiene que ser dinámica.
Hace 20 años la ley 142 del 94 era la que regía todos estos sectores de servicios públicos y hoy ya vemos que la ley 1341, que es del año 2009, ya tuvo que ser actualizada con la 1978 y la 2108 porque finalmente está cambiando todo el entorno. Esto nos cambia absolutamente todos los días. Algo que es importante y es fundamental es el talento digital. Por eso el ministro lanzó hace un par de meses en Medellín el tema de alfabetización digital, un programa con el SENA en el que se van a capacitar en habilidades digitales a más de 1 millón de personas y que hace parte justamente de esa inclusión de la gente a este mundo de la tecnología digital. Y aquí me paso un poco a las arenas, que me gustan muchísimo, siempre me refiero a la que más me gusta, que es el agrotech. Colombia tiene un campo muy grande, muy diverso, pero creo que es un campo muy desaprovechado. Colombia tiene todos los pisos térmicos, todos los climas en todas las épocas del año, pues porque es un país tropical, a diferencia de los países estacionales, pero Colombia tiene, salvo contadas excepciones, una agricultura muy rezagada. Y entonces el campesino hoy no tiene las herramientas para saber cuál es la mejor época de siembra, cómo las imágenes satelitales y cómo efectivamente la información que se pueda colocar en una plataforma y a través de inteligencia artificial me pueda decir cuál es la mejor época de siembra, cuáles son las posibles plagas que pueden afectar mi cultivo. Y entonces el campesino hoy tiene limitaciones. Quienes usan agrotech, quienes tienen los sensores colocados a su cultivo, quienes efectivamente siembran en la época que la plataforma les dice, esas personas tienen un rendimiento superior al del campesino corriente. Tener un rendimiento superior implica que esa persona va a tener mucho más dinero y que ese campesino al que tenemos que apoyarlo para que el campo se le vuelva negocio, para que no se vengan sus hijos a la ciudad a alquilarse en una obra como obreros o como celadores o vigilantes, no porque el trabajo sea peyorativo ni deshonroso ni mucho menos, pero porque es más importante que esos hijos de nuestros campesinos se queden en el campo. Pero hay que ayudarlos, nosotros tenemos las herramientas y cuando uno le mete al campo la tecnología que hoy está disponible, ese campesino va a tener un mayor rendimiento por hectárea en sus cultivos y eso le va a significar un mayor ingreso. A eso es que le queremos apuntar. Siguiente, por favor. Y ya finalmente con esto cierro para no cansar tanto. Pues básicamente todo este ejercicio nos lleva a una conclusión. Ya se secó. Nos lleva a una conclusión y es, la única forma en que nosotros vamos a lograr cambiar la vida de todas estas personas que vemos acá, para que esas personas tengan mayores fortalezas, mayores conocimientos, mayores habilidades y más posibilidades, es a través de la tecnología. Nosotros acuñamos en el ejercicio de planeación estratégica una frase que la discutimos todo el tiempo con la viceministra Sindey, con el ministro Liscano, con todos los directores y los asesores, y quedó reducida a algo que dice conectividad y tecnología para transformar la vida. Pero realmente el sentido de esa frase tiene que ver con la tarea que nosotros tenemos en el ministerio hoy, y es cómo generamos el ambiente propicio para que todo este sueño de conectividad que le permita a la gente cambiar el nivel de ingresos se haga realidad. Es la única forma como la tecnología tiene sentido. La humanización de la tecnología no está en solo aprender, está en que realmente esto me genere beneficios. Y cuando yo veo a una persona, un muchacho, muchos de los que están hoy acá, que está capacitado en ciberseguridad y que tiene un contrato con Google o con alguna de las empresas en Silicon Valley, que eso es real, además está pasando hoy en Colombia. Cuando yo capacité a ese muchacho en esas competencias de ciberseguridad y ese muchacho logra desde su casa trabajar para una empresa aquí en Estados Unidos, en la India, y ese muchacho recibe ingresos no en pesos sino en dólares, y ese muchacho tiene ya mejores condiciones de vida, uno dice, se hizo la tarea y ese era el propósito. De tal manera que el gran reto que tenemos como sociedad, no solamente el ministerio, somos todos como sociedad,
es que efectivamente, aprovechando esta disrupción que se está dando en este mundo de hoy, incluyamos a los no incluidos para que ellos puedan cambiar su vida, sus condiciones y puedan realmente tener una condición de ingresos muchísimo mejor a la que hoy tienen. Esa es la única forma como vamos a lograr una sociedad más igualitaria, que creo que ese es el sueño y el propósito de todos. Pues a todos muchas gracias por la paciencia. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Los invitamos a todos a quedarse en el siguiente panel, por favor.